¿Qué tal, Frankie amigos? Espero que tengan un excelente inicio de semana. Y para estar aún mejor, vamos con una muy bonita historia de tesoros. Así es de que pónganse cómodos y preparen la botana para disfrutar de este video. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Bueno, Frankie amigos, esta historia data más o menos de inicios de 1800 y sucedió allá por las fronteras mexicanas. En aquel momento, México estaba envuelto iniciando la Revolución Mexicana y los levantamientos armados proclamados por Francisco Indalecio Madero, el cual en el Plan de San Luis pues convocaba al levantamiento armado para derrocar a Porfirio Díaz. Bueno, pues cuando pasó todo esto, amigos, en aquel momento existía un joven perturbado, el cual aprovechó la situación de levantamiento armado pues para comenzar a delinquir y darle vuelo a sus fantasías más horrorosas. Este joven operaba entre la frontera mexicana y la de Estados Unidos, que en aquel momento pues no estaba muy resguardada por ninguno de los dos países. Él esperaba a que cualquier persona pasara por ahí para pues asesinarla y meterla a una cueva que se encontraba muy cerca del camino donde él se ponía a asaltar, vamos a llamarlo así. Pero realmente su trabajo de él era disfrutar de la tortura, ya que él tenía pues un mal congénito en la cabeza, que en aquel momento no estaba catalogado como hoy, que son los asesinos seriales. Este joven pues no tenía distinción alguna por las personas que asesinaba. Simplemente a la que pasaba levantaba, la torturaba y la coleccionaba en esta cueva. Los bienes materiales y riquezas que transportaban en aquel momento estas personas pues para él no eran tan valiosas, ya que en la historia se van a dar cuenta que no lo hacía por eso. Después de mucho tiempo de estar operando, amigos, y de hacerse pasar por un bando u otro en aquel momento, es decir, cuando este joven se encontraba con el ejército mexicano, pues se hacía pasar por militante de ellos, es decir, se hacía pasar como si estuviera a favor del ejército mexicano. Y cuando se encontraba con revolucionarios, pues él se hacía pasar como si fuera de la bola. Por lo que, bueno, pues estuvo trabajando en lo que él hacía, sin sin que nadie lo buscara. Y como en aquel momento había bastantes muertos por una cosa y otra, pues las personas que desaparecían en ese lugar, pues nunca fueron buscadas. Pasó el tiempo, amigos, y en un enfrentamiento con una de sus víctimas, pues él terminó herido y murió en esta cueva. Se perdió la historia y el rastro, amigos, hasta que tiempo después, personas que vivían cercanas a esa zona se dieron cuenta que había una pequeña cueva un poco ya tapada, es decir, como que este joven al momento de salir herido intentó tapar la entrada para que no lo encontraran. Estos jóvenes estaban haciendo una expedición, una exploración por ese rumbo, tratando de encontrar algún ganado que estaba perdido, cuando pues se dieron cuenta de esta pequeña cueva, a la cual no le tomaron importancia porque su objetivo en aquel momento pues era encontrar el ganado que ellos andaban buscando. Días después de que ellos habían encontrado el ganado y lo habían regresado a su corral, uno de estos jóvenes, el cual recordó esta pequeña cueva, pues se quedó con el misterio de saber pues qué había ahí adentro. Y pues como todo buen explorador, preparó sus cosas y se dirigió hacia ese lugar. Después de algunas horas de camino, amigos, llegó al lugar indicado donde se encontraba esta cueva, la cual se dice que estaba tapada con las mismas piedras de ahí de ese lugar, pero alcanzaba a estar un hueco del tamaño
de 60 centímetros por 80, es decir, un pequeño agujero. Pero pues las piedras estaban muy mal acomodadas, por lo que era fácil derrumbarlas. Cosa que este muchacho intentó hacer, pero le ganó la desesperación y prefirió entrar por ese pequeño hueco. Cuando entra por ese pequeño hueco, amigos, pues la cueva estaba muy oscura, por lo que no alcanzó a ver mucho dentro de ella, pero sí se dio cuenta que había artefactos que no debería de haber en ese lugar. Es decir, en una cueva sola y abandonada, pues no debería de haber cosas utilizadas por el humano, vamos a llamarle así. Por lo que decide desde adentro empezar a derrumbar las piedras hacia afuera. Cuando termina de derrumbar la mayor cantidad de piedras, pues empieza a entrar la luz a este lugar. Y para su sorpresa de este joven, se encuentra con alrededor de 50 restos humanos, los cuales estaban acomodados de cierta manera, es decir, como si alguien los haya guardado de trofeos. En ese momento, pues este muchacho se espanta demasiado por ver ese asunto y sale disparado corriendo con su amigo. Cuando va por su amigo, le comenta lo que se acaba de encontrar en esa cueva y deciden regresar los dos, esta vez armados, porque ellos no sabían si esta cueva tenía tiempo sin usarse o si alguien la seguía utilizando. Regresan los dos jóvenes, terminan de destapar la cueva y uno de ellos se queda haciendo vigilancia en la parte de afuera, temiendo que la persona que había hecho eso pues volviera. Una vez que entra el joven y empiezan a revisar meticulosamente la cueva, pues se dan cuenta de que hay muchísimos restos humanos en ese lugar, incluyendo uno que se encontraba muy cerca de la entrada, ya pues obviamente esqueléticos, ¿no? Este personaje era el único que no mostraba pues ahora sí que muestras de haber sido torturado, y se encontraba en una posición como si haya muerto con mucho dolor, por lo que bueno, pues ellos indagaban que estos restos humanos no combinaban con el acomodo de los demás. Empezaron a revisar la cueva más meticulosamente y se dan cuenta que había bastantes pertenencias muy valiosas en ese lugar. Este muchacho, este joven asesino, tenía todo muy bien organizado, al parecer, en su cueva. Es decir, se encontraron restos de armas, porque muchas ya estaban totalmente calcomidas por el tiempo, en un punto específico, donde estaban algunas colgadas, otras acomodadas. Después de eso estaban unos pequeños morrales ya picados de vejiga de cabra, en los cuales unos tenían monedas en cobre, otros tenían monedas en plata y otros monedas en oro. Es decir, todo lo que él había robado se encontraba en la cueva. A lo que explicaban estos muchachos es que los restos humanos se encontraban del lado izquierdo y todas las riquezas que poseían estas personas se encontraban del lado derecho. Por lo que bueno, ellos indagaron que la persona que hacía o había hecho esos sacrificios en esa cueva no lo hacía por quedarse con el tesoro que ellos portaban, sino más que nada por el simple hecho de hacerlo. Se encontraron unas piedras lajas muy grandes acomodadas en forma de mesa, donde al parecer este muchacho cometía los actos más horribles que se puedan imaginar. A un lado de estas piedras se encontraron verduguillos, navajas, cuchillos, sogas y artefactos para torturar. Obviamente todos oxidados e inservibles para aquel momento. Pues estos jóvenes, un poco espantados, pero también asombrados por la gran riqueza que se encontraba en la cueva, deciden no contarle a nadie sobre lo que habían encontrado. Ya que se dan cuenta que esto tiene bastante tiempo ahí,
y que ya era imposible que cualquier otra persona supiera del lugar por el estado en abandono que se encontraba, pues deciden llevarse todo lo de valor. Tardaron alrededor de 4 días, pues obviamente, como les digo, andaban a pie, en llevarse toda la riqueza que había en el lugar. Una vez que terminaron de llevarse todo lo de valor, deciden tapar esta tumba y pues abandonar todo lo demás ahí. Es decir, todo lo horrible se quedó encerrado en esta cueva. Ellos empezaron a disfrutar de la riqueza que había en esta cueva, pero 2 días o 3 días después de haberse llevado todo lo de valor de esta cueva, amigos, ellos empezaron a tener esquizofrenia, ya que no podían dormir. Las personas que se encontraban ahí en esa cueva se le empezaron a aparecer a cada uno de ellos en los sueños, hasta que empezó a empeorar y no los dejaban dormir. Pues misteriosamente el primero de estos jóvenes, el que encontró la cueva, amigos, de tanto tiempo que no pudo dormir, pues perdió un poco la cabeza y un día decidió quitarse la vida. El otro, con los mismos problemas y viendo lo que le había pasado a su compañero, decide regresar pues lo que les quedaba de ese tesoro a la cueva, pensando que con eso pues se iba a librar de estas personas. Acto seguido, pues toma todo lo que les quedaba del tesoro, lo regresa a la cueva y la vuelve a tapar. Cuando regresa a su casa, ve que el asunto no ha cambiado absolutamente nada. Todos los muertitos que se encontraban en esa cueva se le empezaban a aparecer por las noches, atormentándolo y no dejándolo dormir. Este muchacho, al no saber qué hacer y sentirse pues atrapado por estas almas, decide regresar a la cueva, pedir perdón por haberse robado ese dinero, y en ese momento, amigos, se le aparece una de las personas que ahí se encontraban, pero esta vez en carne y hueso y como si estuviera viva. Le dicen que ellos lo único que le piden es que les dé santa sepultura, y una vez hecho eso, pues se puede quedar con el tesoro. Este muchacho, asustado, pero con las ganas de librarse de esta pena, pues decide hacerlo, pero pues al siguiente día, ya que para ese momento era muy tarde. Sale de la cueva, amigos, y al día siguiente regresó con algo para poderse llevar la mayor cantidad de restos. Y al momento de entrar a la cueva, amigos, se le apareció lo que era el que tenía todas esas personas ahí, el asesino. Vamos a decirlo así, como fantasma. Y al parecer, pues esta persona se veía como un demonio. Cuando este muchacho intenta entrar, pues se le aparece este demonio y le dice que si intenta sacar alguno de esos trofeos va a morir y que no tiene permitido sacarlos de ahí. Este joven pues se va espantado y al salir de la cueva, amigos, pues cae muerto, fulminado. Al parecer el susto lo llevó a que le diera un infarto y pues ahí acabó la historia de estos jóvenes. Por lo que el tesoro lo más probable es que se encuentre todavía en ese lugar, amigos. Lamentablemente pues está resguardado por alguien que tal vez tenía el demonio adentro. Eso es lo que se cuenta, y la cueva se llama la Cueva de los Muertos. Se supone que el que la encuentre tiene que sacar primero a todos los inocentes de ese lugar, darle santa sepultura, y entonces sí se podrá quedar con el tesoro, siempre y cuando pues al último logre derrotar al poseedor de esos trofeos. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta bonita historia. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Ya saben que los quiero. Have you ever felt? Are you listening? Damn.